de que el familiar es capaz de ayudar a que un familiar de él ponga un negocio, trate de hacer algo productivo, se está alejando del gobierno, se está alejando por completo de la dictadura. Ya esa persona, el tipo que trabaja en un paladar en el Vedado, el tipo que trabaja en un paladar allá abajo en Placeta, que lo existe, ese hombre no tiene nada que ver con el comité, no tiene nada que ver con la CTC, no tiene nada, o sea, es un ente que va saliendo del aparato del gobierno. Entonces, esto está ayudando a formar una mentalidad distinta en el cubano, en una mentalidad donde si hay un gran problema en Cuba, y eso lo dijimos creo que la última vez que estuvimos aquí, es que el 95% del cubano, la única solución que ve a su problema es escapar del país, es el escapismo, es salir hacia otro país, ya sea Ecuador, ya sea España, ya sea México, la cosa es lograr salir, porque no hay futuro, no hay esperanza. Nosotros como organización, lo que le estamos planteando al cubano es que entre las fuerzas de aquí y las fuerzas de allá, del cubano de allá, esa unión de esas dos fuerzas puede dar lugar a una fe y esperanza. Nosotros vemos al país crecer. Nosotros pensamos que Cuba puede salir de todos estos problemas, pero si logramos ir desarrollando el cubano lejos del gobierno, alejado por completo del gobierno, que los cuentapropistas cada vez sean mayores, que sea algo productivo. Nosotros viví, porque soy mayor que él, y tú también lo viviste cuando estaba todo cerrado, donde no había posibilidades ninguna. ¿Qué pasó? El aislamiento total. El aislamiento no ayuda al cambio. La relación, esa relación con el cubano que está aquí, esa relación, es cierto lo que él dice. Hay muchos que no llevan toda la información que nosotros quisiéramos que pudieran llevar, que no llevan toda ese DVD, no llevan esa información, que no se sientan con la familia a hablar de cambio. Pero hay muchos que lo hacen. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Que ahora él pueda afirmar, y yo también, que en este momento la distancia del pueblo, el rencor, la disidencia, el deseo de cambio y considerar que el gobierno se está discutiendo y se está criticando el gobierno en las guaguas, se está discutiendo el gobierno en la calle, se está discutiendo en las esquinas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza y la culpa la tiene el régimen. ¿Cómo se ha logrado esto? En ellos ver el muchacho ese que se fue hace 5 años y viene aquí y ellos te dicen después cuando hablan aquí contigo, me dio lástima ver a un ingeniero que no podía llevar a su mujer a comer y tenía yo que invitarlo a tomar una cerveza, a pasar un rato con ellos, ver esos muchachos en los parques que no tienen futuro, que no tienen esperanza. Eso lo están diciendo ellos, sin que ellos sean militantes de ninguna organización, sino que es lo que están viendo. Por eso nosotros creemos que en Cuba lo que hace falta es que vaya más gente, que lo que hace falta es que se establezca esa relación cada vez mayor en todos los pueblos de Cuba. Yo creo que el aislamiento no va a resolver el problema, como no lo resolvió en Polonia, como no lo resolvió en este caso en Polonia, en Checoslovaquia. A medida que el exilio se acercó a estos países, empezó la gente en pensar, me engañaron, me vendieron una cosa por televisión, me vendieron una cosa por el radio, porque en Cuba no ha habido una hora de televisión gratis, una hora de televisión gratis free, o sea, libre, no la ha visto. Y por radio es lo que se pueda pasar por Radio Martí. Por lo tanto, no, nosotros creemos... Sí, pero muy poco. Porque yo sé que tú tienes un programa en una emisora local que se oye perfectamente en Cuba, Tomás. Yo lo sé, pero quiero coincidir en algo contigo, en lo del libre mercado. Sí, yo soy un defensor del libre mercado y yo creo que el mercado realmente... La propiedad privada que se desarrolla puede hacer la diferencia en cualquier nación. Es decir, es lo que estructura la sociedad civil, el mercado, no es más nada. Eso es lo que nos ha civilizado. El punto es que, y aquí hay una paradoja, que es que el gobierno ha permitido, no propiedad privada, porque ni siquiera esa palabra existe, eso está vetado, es cuentapropismo con esa característica que tienen los comunitastas de edulcorar la realidad y llamarle cosas como cuentapropismo.
actividades de servicio de muy bajo nivel que no influye en que la no economía. influye. Entonces, el punto es, fíjate, él llega a ese punto de cuentapropismo por las presiones económicas que están hasta aquí. Perfecto. Entonces, ellos han llegado a ese punto. El punto es que no creo que haya, ni lo va a permitir tampoco, la capacidad desde el punto de vista de crear un tejido empresarial que sería lo que haría la diferencia y que daría la razón absoluta a lo que está diciendo Tomás. Yo creo que el problema está que ellos, de hecho no hay ninguna ley que te diga que tú puedes tener propiedades, son decretos tomados en un congreso del partido que mañana lo borran. De hecho, cuando el chavismo estaba con su chorro gordo de petrodólares entrando a Cuba, se habló seriamente de volver a prohibir los dólares, porque no tenía necesidad de eso. ¿Por qué el régimen de Cuba permite la dolarización? Porque estaban ahogados y decían, bueno, si de todas formas la gente trafica con ellos, vamos a legalizarlo y vamos a quedarnos nosotros con la tajada mayor. El punto aquí es hasta dónde van a permitir ellos, que no van a permitir más de lo que están haciendo. Es decir, no hay ninguna ley. Si mañana le dicen, oye, ustedes ya le intervienen como ya lo... Es decir, el hombre es el único animal que choca dos veces con la misma piedra. Habrá empresarios que le quitaron su riqueza, vamos a suponerte, en el 59 o 60 o 64. ¿Vive todavía? No, ¿Vive todavía? o descendientes de ese empresario, y que a lo mejor dice, yo voy a invertir en Cuba, pero ahí no hay ley que se respete. Mañana te quitan toda la inversión, como se lo han hecho ya a españoles, a italianos, a todo el que ha hecho negocio con ellos, porque eso es una dictadura de gángsters. Pero Gángsters comunistas, pero gángsters. Pero ayudando a lo que él dice y coincidiendo con él, ellos tienen miedo en hacer realmente reforma. Ayer salió por internet, en el Granma, y ya hoy lo tienes en la prensa local. Se va a dejar que la gente vendan casa, se va a dejar que la gente vendan carro. Eso que en cualquier país del mundo, cualquier persona que nos está viendo dice, pero esta gente está loco. ¿Cómo es posible que en Cuba, en 52 años, ahora los celulares, vaya, pero esta gente tan loca? Bueno, bien, ellos se han demorado todos los 6 meses para discutir esto que se discutió en el Congreso. Todavía no lo han estructurado y están poniendo que a lo mejor a fin de año se va a efectuar. ¿Por qué? Porque ellos le tienen miedo a la propiedad privada, a que aquella persona que tenga un familiar aquí le diga toma 20 pesos o toma $200 o toma $2,000 y cómprate una casa, esa que tú quieres, que no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con el sindicato, no tiene nada que ver con el partido, que no tiene nada que ver con la juventud, sino por tu propio esfuerzo, desarrollar la propiedad privada. Nosotros que vivimos en un país capitalista, gracias a Dios, el mejor del mundo, porque esto tiene errores, pero es el mejor del mundo, vemos cómo esa propiedad privada, cómo esa empresa de esa persona que lucha por sí mismo, levanta la economía de su familia, de su comunidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que desarrollar en Cuba. Y si este embrión de los viajes está dando estos resultados, ¿por qué lo voy a parar? O sea, ¿por qué lo voy a parar? Si yo quiero ayudar a los cubanos de allá y los cubanos de allá están en situaciones, ¿por qué yo voy a ayudar a que el gobierno sea entonces que diga, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a cortar caña, la poca que se está sembrando, tienes que ir a recoger café? ¿Por qué? El cubano se tiene que independizar del gobierno. Estamos en un proceso de cambio. Esto no es rápido, esto va a ser lentamente. Ahora volviendo a los Estados Unidos, y esta pregunta es para ti, Armando. ¿Por qué, en tu opinión, tanto el congresista Mario Díaz Balart como la congresista Ileana Ros-Lehtinen apoyan estas medidas, que creo que también es apoyada por funcionarios electos del Partido Demócrata? O sea que estas medidas no es partidista solamente, también encuentran eco en personas como Mario Sil, como Sire, Albio Sire, y creo que hasta en Bob Menéndez. ¿Por qué? Porque tomando las palabras de Tomás, esto puede ser hasta impopular, pero parece que no lo es porque estos funcionarios son electos.
No, absolutamente. En una democracia el voto es el que habla y cada vez que ha habido un candidato... ¿Cuál es tu opinión entonces? No, mi opinión es que tanto Mario como Iliana, como Albius, como Bob Menéndez se deben a un electorado y en democracia quien manda es el pueblo. En el exilio el pueblo ha venido mandando y dando un mensaje que es que no quiere ningún relajamiento de sanciones a la dictadura cubana y cada vez que ha habido un candidato que ha planteado eso ha sido borrado de la agenda electoral por ese mismo voto cubano-americano y las esperanzas que y he estudiado el tema para mi libro Mitos del Antiexilio, estudié profundamente el tema, cada vez que se viene hablando de cambio en el exilio, que el exilio ha cambiado, eso, desde que llegué aquí, cuando yo estaba en Cuba, que veía las emisoras como La Cubanísima, también se decía el cambio del exilio, y el exilio en realidad no ha cambiado porque en Cuba sigue habiendo el mismo problema que en 1959 hizo que el exilio saliera, que es una dictadura feroz, la más feroz que ha parido el hemisferio occidental, y ese exilio tiene interés en que esa dictadura acabe y cree que la mejor manera de hacerlo es a través de las sanciones. Por eso todos estos representantes cumplen con su electorado. Mario lo hace muy bien, Iliana, Albiosides, independientemente del partido al que pertenezca. Mario acaba, por cierto, de aprobar ahora mismo en el Parlamento de Lituania, un Congreso de Democracia Internacional, una ley para que se reconozca la resistencia del grupo Zapata Tamayo dentro de Cuba, que incluye una coalición desde Antúnez hasta gentes en La Habana, para resistir al comunismo. Eso acaba de ser aprobado ahora, dentro de Cuba. 2 minutos brevemente, ¿cuál es tu opinión final para después pasar al mando? La opinión final es mía, y ya esto lo digo como organización, que nosotros lo que queremos es unir al cubano de aquí con el cubano de allá. Respetamos las posiciones políticas, respetamos las posiciones partidistas, pero hace falta unir al cubano de aquí con el cubano de allá. Para nosotros, entre cubanos, tratar de resolver el problema. Y con sanciones, con limitaciones, no vamos a resolver esto. Hace falta que las personas se conozcan y trabajen juntos para lograr lo que tú y todos los que nos están viendo que desean, una patria nueva. Esa es nuestra idea. Brevemente, Armando. Yo creo que el pueblo de Cuba está unido, que está dividido artificialmente por una tiranía feroz, y yo creo que acabándose esa tiranía, esa barrera artificial desaparece. En Cuba la gente está muy clara de lo que es la dictadura, y si no le están, bueno, imagínate tú, si yo desde que nací estoy recibiendo la miseria de esa dictadura, ¿cómo no voy a pensar de que aquello es malo? Se nos acaba el tiempo, gracias a Tomás Rodríguez, gracias. Y gracias a Armando de Armas, y lo que sí ha quedado bien claro es que todos amamos a Cuba. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, y errante